Hola, bienvenidos a Más Líderes, tu espacio de liderazgo cristiano y desarrollo personal. Vamos a estar tocando una serie titulada Errores del liderazgo. Identificaremos a manera de radiografía errores de grandes líderes, de los cuales podemos aprender mucho, no solo de sus aciertos, sino también de sus fracasos. Queremos con estos estudios identificar los aciertos para imitarlos y los errores para evitarlos. No vamos a juzgar, no, por el contrario, vamos a estudiar y aprender para que no nos pase igual. Observe que Dios mismo no ocultó los errores y pecados de estos grandes líderes para que nosotros seamos advertidos, tal como dice aquí en la palabra de Dios en Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No vaya a pecar por arrogancia o ignorancia. Entonces continuemos esta serie porque ya habíamos estudiado los errores y pecados de Sansón. Te dejo aquí el video. Y abajo el enlace a la descripción. Ahora vamos a hablar de los errores de el rey Salomón. Así que comencemos con el principal error de Salomón: desplazar a Dios del primer lugar en su corazón. Le falló la matemática a Salomón. Escucha bien, todo fracasará cuando sacamos a Dios de la ecuación. Así que tengamos cuidado nosotros hoy con este grave error. Para una muestra, mire toda la historia y el estado de la humanidad hasta hoy. Sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de la Constitución. Y como consecuencia, mire la degradación y el decadente rumbo que lleva la nación. Sodoma y Gomorra comienzan a quedarse pequeñas ante el terrible nivel de perversión, consentido, aprobado, publicitado y hasta legalizado a día de hoy. Y eso pasará en cualquier lugar, en cualquier vida, familia o nación que desplaza a Dios del primer lugar en el corazón. Segundo error de Salomón, grave error: hacer enojar a Dios. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 9, y se enojó Dios contra Salomón. Escucha bien esto: si agradas a Dios, no importa si desagradas al hombre, pero si desagradas a Dios, ya no importa a quién agrades. Tome como regla de vida que todo lo que piense, diga y haga mantenga al diablo enojado y a Dios contento, pero nunca lo opuesto. Tercer error de Salomón: se confió. Ser demasiado confiado en su autosuficiencia lo llevó al fracaso. Presta atención, siempre será un grave error creerse infalible, intocable, creerse demasiado sabio, demasiado maduro, demasiado grande, demasiado listo, porque terminarás mordiendo la carnada en la trampa que más usa el enemigo. La trampa del engreído, el enorgullecimiento, el que se ha envanecido. La trampa en el que cayó él mismo. Tal como lo hablamos en el video anterior de las 13 trampas del enemigo. Estudia ese video si no lo has visto. Quizá Salomón pensó que lo de Dalila solo podía pasarle a Sansón. Así a veces pensamos algunos hoy. Eso no me va a pasar a mí. Yo sí sé cómo manejar esa situación. Pero ¿sabes qué? Salomón se equivocó. Olvidó que el mejor remedio es la prevención. ¡Qué tremendo! El propio médico no se tomó el medicamento y ahora lo vemos enfermo. El que tanto había advertido a los jóvenes acerca del peligro de jugar con la seducción,
el que recetó a los jóvenes en sus proverbios cuidarse de los juegos de pasión, pero él mismo cedió a la tentación. ¿Ya lo ves? El hombre más fuerte, Sansón, y el hombre más sabio, Salomón, vencidos por la misma arma de destrucción, la seducción. Espero que todos aprendamos la lección. Unos para no caer en la trampa y otras para no ser usadas como carnada. Es un error creer que uno puede comenzar bien la carrera y luego se puede relajar. Salomón comenzó muy bien, pero al final de su vida se relajó, le aflojó, se acomodó. Escucha bien, en este camino cristiano solo hay premio para los que llegan a la meta. Nada de tibio y mucho menos frío. Hay que mantenernos al rojo vivo hasta conquistar el objetivo, el cielo. No podemos dormirnos y menos sabiendo que tenemos un feroz enemigo. Parece que Salomón no se estaba dando cuenta que estaba mandando un horrible mensaje a las generaciones venideras. Yo puedo coquetear con el enemigo sin sufrir consecuencias. Salomón pensó que no pasaría nada. Yo soy el rey, yo sí puedo hacerlo. Pero escucha, nadie, no importa su jerarquía, posición, experiencia, títulos, cargos, edad o rango, nadie puede jugar con fuego sin que sus vestidos ardan. Precisamente fue Salomón, cuando tenía la cabeza bien puesta, fue él que lo entendió y lo escribió. La gran pregunta de Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, en su pecho, sin que sus vestidos ardan? ¿Qué piensas tú de esta pregunta? Déjalo en los comentarios. Cuidado, lo que esto está diciendo es, ni siquiera los reyes. Los reyes también caen. Los líderes también fracasan. El diablo no respeta ni a los que tienen corona. Salomón no se cuidó de los excesos, de una vida de exageraciones y extravagancias, tal como él mismo dijo, Eclesiastés 2:10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¡Tremendo! Debemos cuidar que nuestra libertad no se convierta en libertinaje y termine en la sensualidad, el desenfreno y la carnalidad. Si en lugar de alimentar el espíritu, alimenta su carne, seguro fracasará. Gálatas 5:13. Hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, para dar rienda suelta a nuestras bajas pasiones. Eso es libertinaje. No es la actitud de un cristiano sabio, sino de uno irresponsable. Cuarto error, el error del predicador. Salomón se denominó a sí mismo como el predicador. Pero, ¿cuál es el error del predicador? El que predica pero no aplica. No aplicar para sí lo que le predica a los demás. Piensa en esto, es algo tremendo. Aconsejar naciones, pero no liderar sus propias pasiones, emociones y sensaciones. Las incoherencias entre su sabiduría y su vida provocaron un país polarizado. Porque la gente escucha lo que decimos, pero ve y se enfoca en lo que hacemos. Y no son tontos para ver cuando es puro cuento. Todo mundo debe cuidar lo que dice, pero mucho más lo que hace. Y con mucha más razón, los líderes, los que son referentes, cabezas, porque para donde va la cabeza, para allá también va el resto del cuerpo. Para donde va el líder, para allá va el pueblo.
Recuerda, el rebaño sigue la voz de su pastor. Parece que a Salomón se le olvidó. Ahora vemos las tristes consecuencias en su pueblo hasta el día de hoy. Error número 5. Salomón jugó con la unción. Él era el ungido rey de Israel, el ejemplo del pueblo, el referente de la gente, en quien estaba la mirada de millones de jóvenes. Probablemente hasta los niños jugaban diciendo: cuando yo crezca, quiero ser como el gran rey Salomón. El centro de muchas conversaciones en las calles y en las casas, ¿cuál crees que era? La gran sabiduría y reputación internacional de Salomón. Los titulares de las noticias eran encabezados por las caravanas de reyes extranjeros que venían a solicitar los sabios consejos de Salomón. Pero llegó el día que Salomón jugó con la unción y el resto fue decepción. El rey ungido cayó. Ya no había extranjeros viniendo a sorprenderse de la gran sabiduría de Salomón. Salomón decepcionó su generación. Pero no solo su generación, también las generaciones venideras, impactando negativamente a miles de millones, siglos y siglos después de su existencia. Aún hasta hoy se habla de cómo terminó. Sexto error: Salomón traicionó la confianza de Dios. Menospreció el privilegio que le dio el Señor al manifestársele 2 veces y dirigirse directamente a él. Un privilegio que tuvieron muy pocos antes y después de él. Como a muy pocos, Dios le ofreció: pídeme lo que quieras. ¿Acaso no podía Dios también satisfacer los deseos y vacíos emocionales de su corazón? ¿Tenía que buscar fuera lo que Dios podía darle dentro? Imagínate la pregunta de Dios: Salomón, ¿qué te ofreció Egipto que no podía darte yo? Lastimosamente, Salomón no aprendió del ejemplo de Sansón, quien se emparentó con una filistea, y esa fue su destrucción. En este sentido, Salomón fue ingrato con Dios. La gratitud le hubiera protegido de olvidarse de dónde había obtenido tanta sabiduría y de olvidarse de dónde venían sus antepasados. Su padre David era un simple cuidador de ovejas. Ahora Salomón era lo que era por la gracia de Dios. Lamentablemente, a Salomón le faltó humildad. Grave error. Su enorme prosperidad y reputación sobrepasaron su corazón. La fama le jugó una mala pasada. Su falta de humildad y consideración con sus semejantes le jugaron un jaque. Sus políticas de gobierno en impuestos gravosos desencadenarían la división de las 12 tribus de Israel de manos de sus hijos. Pero fue Salomón quien sentó los precedentes para la división del pueblo de Israel. La palabra impuestos viene de imposición, es decir, imponer, oprimir, sobrecargar. Lo hago porque aquí mando yo. Y eso es injusticia a toda voz. Su corazón se insensibilizó contra su propio pueblo, imponiendo cargas gravosas, impuestos cada vez más asfixiantes sobre la economía de las familias. El pueblo había sido emancipado, libertado de las cargas de esclavitud en Egipto, pero ahora regresaba a una forma moderna de esclavitud financiera para poder mantener los lujos, extravagancias y suntuosidades del famoso Salomón. Séptimo error: Salomón cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, como dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 22 y 23. Miremos esos versículos. Profesando ser sabios,
se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de animales. Esto es, pusieron al mismo nivel una imagen que al Dios inigualable. Ese fue otro grave error de Salomón. Tirar por tierra las enseñanzas de su padre acerca de quién es el único digno de adoración. Dios es el único digno de altar. Esto es, en tu corazón, el primer lugar. Pero, ¿cómo llegó Salomón a tal extremo? ¿Cómo sucedió este error? Salomón dejó que sus mujeres poco a poco lo desviaran, lo apartaran de la verdadera adoración. El rey fue víctima de la influencia de sus reinas y concubinas. Tal como dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3 al 5. Quiero sugerirte que saques tiempo para que lo estudies, porque allí la palabra clave es inclinaron. No fue un golpe de estado. No, fue un proceso sutil, paso a paso, poco a poco, hasta que vencieron al sabio. Cuidado, mi hermana, ojo, mi hermano. Fue un grave error rendir su corazón ante las sugestiones y peticiones imprudentes e insensatas de sus compañeras. Y eso sigue pasando aún hoy, sin importar cuánto afecto o amor sienta. Toda persona debe valorar su eternidad si lo que le está proponiendo su pareja va en contra de Dios. Sin obligarle, su pareja puede empujarle, o mejor dicho, incitarle a hacer lo malo si usted no tiene cuidado. Recuerde lo que ha pasado desde el principio. Adán le hizo caso a Eva y no a Dios. Pero parece que a Salomón se le olvidó. Nunca deje que su pareja lo arrastre al abismo. No permita que nada ni nadie en la tierra le arrebate su vida eterna. De esta manera fue como Salomón olvidó el encargo de su padre. Antes de morir, David le dice: guarda los mandatos de Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos. Pero Salomón no honró la memoria de su padre David, quien ya descansaba en la tumba. Estando ya David en su lecho, el horrible suceso posiblemente sacudió sus huesos. ¿Qué hubiera dicho David si hubiese visto a su hijo adorando estatuas, arrodillado ante ídolos, en lugar de adorar al verdadero Dios vivo? Quizá David diría: Salomón, nunca me viste postrado adorando objetos inertes. Jamás me viste cantarle a una estatua. ¿Cómo un hombre tan sabio terminó arrodillado adorando objetos inanimados? Hijo mío, terminaste por necio, habiendo comenzado por sabio. Alguien dijo: Salomón, al mismo tiempo sabio e insensato. Octavo error: Salomón descendió a Egipto. Salomón descendió a hacer tratos, negocios con el enemigo. Nunca negocies con Egipto. No importa qué te ofrezca el faraón, ni su hija ni otra posesión. Nada se compara con tu salvación. Espiritualmente, Egipto y Faraón representan a los enemigos de Dios. Ten cuidado que tus aliados y amigos no aparezcan en la lista de enemigos de Dios. En criollo, no te hagas amigo de los que Dios ha declarado sus enemigos. Al mirar un mapa, nos damos cuenta que geográficamente Egipto está al sureste de Israel. Así que había que descender. Egipto representa al mundo esclavizador. Por tanto, el mandamiento de Dios sigue siendo el mismo hasta hoy. No desciendas al mundo.
sigue subiendo. Alza tus ojos. Tu parada final no está abajo, sino arriba. Insisto, Egipto no es tu parada final. Sube hasta que llegues a la patria celestial. Incluso el patriarca José, el soñador, dijo: ni siquiera mis huesos dejen en Egipto. Por eso Dios les ordena: nunca vuelvan a Egipto. Léelo literalmente conmigo, Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. La última frase de Dios es categórica: no volváis nunca por este camino. Fue una de las razones por las que no los llevó por el camino fácil cuando salieron en el Éxodo, para que no regresaran. La orden sigue siendo: sal de Egipto, pero para no regresar. Para que no te suceda como el mismo Salomón dijo: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el fango, en el lodo. Proverbios 26:11, segunda carta de Pedro 2:22. Salomón dejó de alimentarse espiritualmente, es decir, dejó de leer el libro de la ley. ¿Cómo lo sabemos? Porque dejó de temer, el temor reverente a Dios. Eso ya estaba profetizado y advertido por Moisés. Estúdialo en Deuteronomio capítulo 17, verso 18 al 20. Así que no dejes de leer y estudiar la palabra de Dios. Evita relajarte y cometer el grave error de Salomón. Noveno error de Salomón: se unió en yugo desigual. Presta mucha atención a esto. Toda persona que dejas entrar en tu corazón dejará huellas en tu vida, buenas o malas. Te lo digo en criollo: el que no te suma, te resta. Salomón se familiarizó con el enemigo, se emparentó con la hija del tirano que los mantuvo cautivos. Irónico. Con el mismo que los mantuvo esclavos por muchos años, ahora se estaban coqueteando. Vemos a Salomón regresando al lugar de esclavitud de donde Dios los había sacado. Salomón ahora estaba codiciando y negociando con el mismo enemigo. ¿Qué te ofreció Faraón que no pueda superar Dios? La misma pregunta que tenemos que hacernos hoy. Hermano, amigo, ¿qué te ha ofrecido Faraón que no pueda superar Dios? Indirectamente, Salomón ofendió las hijas del pueblo de Dios. No habían suficientes hijas de Dios hermosas en todas las 12 tribus de Israel, que Salomón tuvo que ir a buscar precisamente la hija del enemigo. Tantas jóvenes en tantas congregaciones de la iglesia, tantas doncellas en tantas tribus de Israel, y no había ni una que cumpliese tus requisitos, Salomón. Me parece que Dios le está hablando a algún joven hoy. La verdadera belleza es más que apariencia externa. El indispensable componente espiritual de la hermosura de una hija de Dios no puede ser igualado por ninguna mujer que carezca de la hermosura de la santidad de Dios dentro de ella. Décimo error de Salomón: no cuidó su viña. El mismo Salomón concluyó: y la viña que era mía no cuidé. Es fácil aconsejar las vidas de otros, pero ¿qué de nuestra propia vida? Es fácil aconsejar las familias de otros, pero ¿qué de nuestra propia familia? Salomón se dedicó a impartir sabiduría para todos. Pero ¿qué pasó con la sabiduría que tenía que aplicar en su propia vida? La mayor victoria de un rey no es gobernar una nación, sino gobernar su propio corazón. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. El corazón es el centro de operación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende tu vida. Quien aprende a controlar su corazón ha logrado la mayor de todas las conquistas.
El mismo Salomón ya lo había dicho. Mejor es el que conquista, domina, controla su propio espíritu que el que conquista toda una ciudad. ¡Wow! Ahora bien, la viña también representa la familia. En otras palabras, esta fue la conclusión de Salomón. He ayudado a cuidar muchas familias, pero descuidé la mía, la viña mía. Ojalá no cometamos este error de Salomón. Estar tan ocupados en los oficios del reino que no tengamos tiempo para nuestra propia familia. Salomón no aseguró la transferencia de su conocimiento, sabiduría y temor reverente a sus hijos. Ojalá entendamos que nuestra familia es nuestro primer reino. Nuestra familia, nuestro primer ministerio. ¿Qué otro error consideras que cometió Salomón? Escríbelo en los comentarios, comparte con todos en la comunidad para que todos aprendamos y crezcamos. Si conoces a alguien a quien este video pueda ayudarle, te invito, comparte. Comparte a través de tus redes sociales. Y dale like, manito arriba, un toque al botón de me gusta, para que así la plataforma difunda este video entre más y más personas. Con ese pequeño gesto nos ayudas a que el canal crezca y se difunda más y más. Y si no lo has hecho, te invito, suscríbete, dale un toque al botón rojo y activa la campanita de notificaciones para que el sistema te avise cuando publiquemos un nuevo video. No siendo más, deseo que Dios te bendiga. Te habló tu amigo y servidor Walter Rentería Agualimpia, del proyecto de liderazgo y superación personal. Máslíderes.com. Suscríbete.